¿cuál es el principal problema que tiene España? Bueno, pues tiene muchos. Si lo tuviésemos que centrar en uno sería imposible. Yo creo que hay dos. Para empezar, la absoluta falta de acuerdo para ponerse a discutir, a trabajar los temas que son absolutamente urgentes. El principal problema que tiene España es el paro, la desigualdad, la violencia de género, la preocupación por la falta del trabajo. Unos los enormes datos de desigualdad, de precariedad. Pero hay problemas evidentemente económicos. Porque estamos en una etapa en la que ya se empiezan a ver vestigios de una recesión económica, se le sigue poniendo como solución por parte del Partido Socialista el inflar impuestos a los ciudadanos y esa no es la solución. En mi opinión, que la política está más preocupada, en lugar de legislar para proteger la vida de la gente, está más preocupada por proteger los abusos y los privilegios de unos pocos que se han enriquecido muchísimo, incluso en los peores años de nuestro país. Déficit democrático estructural que se ve en la utilización que se ha hecho de la represión para no atender a cuestiones políticas que deberían de estar en la base de la democracia. Y hay un problema grave de estructuración territorial, ¿no? Y luego, evidentemente, el conflicto con Cataluña, que es el principal conflicto político que tiene el gobierno, en este caso Pedro Sánchez. Hay un problema de cohesión territorial dentro de Cataluña entre los propios catalanes, pero también lo hay en este caso con la España vaciada y de personas que ven que tienen menos derechos que los que viven en los grandes territorios. Nuestro gran reto es tener unas tasas de empleo como tiene Europa, que es nuestro mundo, ¿no? ¿En qué momento de su vida se dio cuenta de que el cambio climático iba en serio? Es un tema además que siempre me ha preocupado desde que era muy joven. Yo creo que hace ya unos cuantos años de adolescente. Mi padre siempre me concienció en torno al medio ambiente. La ponencia de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco sobre ecología, la primera ponencia, la redacté yo. Fue a través de mi hija. Me di cuenta que ellos son el futuro y se preocupan por el futuro. Cada vez que llegábamos al Pirineo catalán, decía, yo aquí he visto hielo, he visto glaciares y ahora no veo nada. De estar acostumbrados a ir a Galicia en agosto y que siempre te llovía, de pronto ver en la primera página de los periódicos la sequía en Galicia, que era como un absurdo total, ¿no? Mi madre construyó una casita, mi madre y mi padre, una casita cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Aquellas playas kilométricas al sur del puerto de Valencia ahora son playitas. A día de hoy no hay nadie que, salvo Vox, que crea que el cambio climático es una cosa, no sé, de verdad y que nos está afectando a todos. Yo creo que pequeñas cosas en la vida cotidiana pueden cambiar el mundo. Por ejemplo, empezar a pasar del plástico. El consumo del agua, el poner reguladores, el no utilizar sprays. Podemos llevar bolsas de papel o bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Fomentar la economía circular, bien sea reciclaje o desarrollando distintas tecnologías también que hagan que el círculo de la economía circular sí que se cierre. Ir abandonando los vehículos privados y ir en transporte colectivo. Tiene que ver con consumir menos energía, apagar toda luz que no se esté utilizando. Yo procuro no coger un ascensor, salvo que sean ya muchos pisos. Hacer la separación de vida y luego también pues los puntos de recogida, por ejemplo, de enseres grandes o de productos peligrosos. El reciclaje es algo muy importante, además en mi caso reconozco que no lo hacía. Quien más contamina no es la gente común en su día a día, quien más contamina son las grandes empresas energéticas, aparece Repsol, aparece Naturgy, aparece Endesa, de alguna manera que quienes más contaminan dejen de hacerlo. ¿Cree que la gente tiene derecho a escoger el momento de su muerte? Por supuesto. Frente a situaciones tan extremas o de enfermedades tan crueles y salvajes como las que todo el mundo sabe que la gente no pueda elegir su muerte, me parece una salvajada. Creo que llegamos tarde. Prolongar la vida cuando la vida ya no tiene ese nombre es absolutamente cruel. Trajimos una ley sobre eutanasia que desgraciadamente no salió adelante porque el Partido Socialista decidió votarla en contra para que la que saliese fuese la que habían propuesto ellos, a nuestro juicio más incompleta. No solamente despenalizar la eutanasia, sino regular
todo el proceso para morir dignamente. Se desarrolle una ley de dignidad al final de la vida también es necesario para que no sea todo blanco y negro. España no tiene ni las plazas de paliativos ni los tratamientos de paliativos que necesita una sociedad del siglo XXI. Nosotros creemos en el testamento vital, donde las personas deciden cómo llegar o cómo ser tratadas en el final de sus días. El derecho a una buena muerte es la mejor manera de poner fin a una buena vida. Es difícil esa legislación, pero me parece que sí, que debemos hacerlo. Nosotros nos vamos a posicionar siempre, con independencia del grupo que lo plantee, a favor de que las personas puedan tener derecho a una muerte digna y, por supuesto, con todas las garantías. ¿Qué hemos hecho mal para que media Cataluña quiera irse de España? Muchísimas cosas. Pues esa es la pregunta clave. No sé si tenemos tiempo en esta entrevista de ir enumerándolas todas. Pues negar una y otra vez que son una nación. Pensar que no era un problema político. Fue una falta de visión absoluta. Se veía venir. Habría que preguntárselo a todos aquellos que en un momento determinado politizaron la justicia y judicializaron la política. Yo siempre recuerdo una intervención de Josep Antonio Duran i Lleida en el Congreso, donde le advirtió a Mariano Rajoy de errores y de lo que podía pasar. No abordar los problemas desde su inicio. Uno se jacta de que ha cepillado un estatuto de autonomía. Ha habido una dejación absoluta del Estado en Cataluña, ha desaparecido durante muchos años. Si se recogen firmas contra un nuevo estatuto de autonomía. Se ha sometido a una gran tensión esta situación de convivencia que tenemos en Cataluña. No es un problema de convivencia, es un problema de raíz democrática. Si no se atienden las demandas que vienen desde una sociedad, pues al final pues lo que contribuye es a que aumenten las tensiones. Vemos como la convivencia, que es el principal valor que tenemos y la principal responsabilidad de los políticos, y se le cedió en gran medida esa responsabilidad a los entonces partidos nacionalistas, hoy independentistas, no han cumplido con lo que se les otorgó. Cuando el 80% de la población de Cataluña salió a protestar el 3 de octubre, y sobre todo estos días, por lo que está pasando, gente no independentista, o gente que no va a ser nunca independentista, pero que en un momento dado nos puede llegar a votar, pues nos han pegado, nos han juzgado y nos han encarcelado, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? Me sale decir dinamitarlo. Pues resignificarlo. Bueno, yo sinceramente lo demolería. He escuchado a Maruja Torres hoy diciendo algo muy bonito que suscribo. Dejar que crezca la hiedra y que se convierta en una especie de castillo de Drácula. Es un sitio, a mí me pareció siempre siniestro, ¿no? Yo lo haría un lugar de la memoria. No tenerlo abierto como un mausoleo que lo que permite es acrecentar esas heridas o no permitir que terminen de cerrarse nunca. El Valle de los Caídos tiene que ser un centro de la memoria y un homenaje a las víctimas. Es una cuestión que está lejos de preocuparle a la gente. Me permitirá que yo no voy a participar de este juego. No olvidar la historia, pero de ser capaces de recoser o de unir esas heridas, de suturarlas y seguir hacia adelante, una especie de Arlington, pero aquí en España. Y que a día de hoy todavía ningún gobierno ha tenido la valentía de coger el toro por los cuernos y situarnos como uno de los países que esté a la cabeza en verdad, justicia, reparación y no repetición en lucha contra la impunidad en el mundo entero. Hemos empezado a hacerlo con un hito en nuestro país, que fue después de 40 años al fin sacar al dictador y que este país dejara de rendirle tributo a un dictador. Bueno, transformación muy grande, o tirar de Piqueta. Yo sinceramente tiraría de Piqueta. ¿Qué político que no sea de su partido le parece más admirable? ¿Qué político que no sea de mi partido y además puedo irme a otro país o así? Pues a mí me gusta Aitor Esteban. Porque además es un excelente parlamentario que es Aitor Esteban. Me parece muy sensato. Bueno, no lo sé, hay gente, no vamos a decir el nombre porque luego se ponen celosos otros. Aitor Esteban o Jon Iñárritu son personas que me parecen que son parlamentarios dignos de admirar.
Yo a esos que dicen yo lo mío y esta es la verdad absoluta, y es más, si puedo te voy a expulsar del juego político, no voy a poner nombres, pero me estoy acordando de unos cuantos, pues yo lo siento, pero yo es que esa gente no puedo con ella. Sinceramente admiro a muy pocas personas en mi vida, de hecho solamente admiro a mis padres. Ay, yo tengo una admiración tremenda por María Teresa Fernández de la Vega, artífice de los grandes temas en el anterior gobierno socialista. Julio Anguita, me parece una de las personas que ha dignificado la política en este país. A mí me gusta mucho escuchar y leer, es Paco Vázquez, Francisco Vázquez, porque es un socialista que defiende la unidad de España con enorme convicción. Ocasio Cortez, yo creo que es algo común de toda la izquierda. Creo que esta mujer ojalá algún día pueda llegar a presidirla o a llegar a la Casa Blanca. Si no se logran pactos después del 10N, ¿está de acuerdo en una reforma que permita gobernar a la lista más votada? Que gobierne la lista más votada es un invento del bipartidismo que lo necesita como agua de mayo para afianzar ese modelo de rojos y azules, que es lo que han querido todo este tiempo. Yo creo que no vale hacer un planteamiento de reforma de la Constitución para que Pedro Sánchez gobierne con una mayoría que los ciudadanos no le dan en las urnas. Al final de lo que se trata es de que no exista bloqueo, de que no haya capacidad de bloqueo. Que gobernar a la lista más votada en ayuntamientos, en comunidades autónomas, ha sido siempre una propuesta hecha por el Partido Popular, propuesta rechazada. Creo que lo que hay que exigir es que los políticos se pongan de acuerdo. La gente ahora quiere acuerdo y que si tú no tienes mayoría absoluta no puedes gobernar en solitario. Pero lo que no puedes es bloquear a otro candidato, que fue lo que nos pasó en esta investidura fallida de Pedro Sánchez, cuando no había alternativa posible. Sorprendió escuchársela ahora a Pedro Sánchez y me gustaría saber si la mantiene, si pierde las elecciones. Cuidado con intentar impulsar iniciativas, reformas en pos de fomentar otra vez en este país el bipartidismo. ¿Que hay que hacerlo alguna reforma, un retoque de ese artículo 99 de la Constitución para facilitar la investidura? Pues ya lo veremos, pero lo que no se puede convertir es en una excusa para no llegar a acuerdos políticos. Pero no en hacer este tipo de reformas porque ahora le interesa a uno o a otro. Lo que sí que deberíamos rebajar es un poco el lenguaje testosterónico, el no te cojo el teléfono porque no me da la gana. Lo que me gustaría que ocurriera después del 10N es que la democracia fuera vigente plenamente, no con anuncios de democracia, sino con democracia real por parte de las fuerzas políticas que tengan la obligación de gobernar. Yo creo que lo que hace falta es madurez de los líderes políticos de este país, no hay que cambiar las leyes. ¿Qué le hace sentir más orgullosa de este país? La lucha de las mujeres. Miguel Hernández. Orgullosa de este país, la tolerancia. De Euskadi me hace sentirme orgullosísimo que somos una referencia en muchos ámbitos. A la inmigración, a lo que es la diversidad sexual. Serrat. Me hace sentir orgullosa la determinación de la gente por querer ser capaz de decidir su futuro. Primero, de la gente, los españoles somos buenos. De la solidaridad cuando ocurren hechos, catástrofes naturales. Hemos sido de los primeros en reconocer nuevos derechos y libertades. Camarón. Si miramos un poquito alrededor, los países que tenemos alrededor, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos un sistema sanitario ejemplar que hay que mejorar muchísimo. Rosalía. Muchas cosas, ¿eh? Todas las fechas en las que las mujeres hemos decidido salir a la calle, el mundo entero ha mirado a España con orgullo. Porque además somos un país muy plural y muy diverso que durante 40 años hemos sabido conjugar esa pluralidad, esa diversidad en un crecimiento conjunto de toda la sociedad, ¿no? Yo estoy cada vez más orgullosa de mi país y de todos los ciudadanos de nuestro país. Y el legado de muchas generaciones que han hecho de España un grandísimo país que te hace sentir especialmente responsable para seguir construyendo España. ¿En qué términos podría celebrarse un referéndum en Cataluña? ¿Solo sobre un nuevo estatut o se puede pactar otra modalidad? Si me preguntas por un referéndum de autodeterminación, no coge en nuestra Constitución y a mí me gusta siempre partir de un principio de realidad. Los referéndums de autodeterminación no están recogidos dentro de una Constitución. Lo que somos los españoles lo decidimos el conjunto de los españoles,
plantear un referéndum en Cataluña es algo que en España hoy es ilegal. Hay como una cantinela, un mantra por parte de la derecha y la izquierda española, casi toda, que dice que un referéndum es incompatible, ¿no? Una consulta en Cataluña es incompatible con la Constitución. No es cierto. Así que más allá de la voluntad de los partidos independentistas, nosotros somos fieles a lo que dice nuestra Constitución. Yo soy absolutamente favorable a que haya un referéndum y que se manifieste la ciudadanía catalana. Un referéndum que estuviera pactado por todas las partes. Convenido con observadores internacionales en el que se plantee pues, el derecho del pueblo a decidir su futuro y hacerlo acordadamente, en este caso con el gobierno español. Hay un ejemplo que yo creo que es muy positivo, que es el ejemplo de la Ley de Claridad canadiense, ¿no? Pues para hacer el referéndum en el Quebec. Esto podría ser un punto de partida, ¿no? Creo que los términos y las preguntas, incluso las opciones que se puedan plantear en ese referéndum, tienen que formar parte de la mesa de diálogo. Una votación, sí, ¿sobre qué? Sobre un acuerdo, no sobre aquello que divida. Ya hemos visto lo que conllevan referéndums en base a divisiones. Creo que tienen que estar abiertas todas las posibilidades y si esta es constituir bueno, pues un Estado propio dentro de Europa o lo que sea, pues debería ser perfectamente aceptado. Es la ocasión donde el pueblo catalán podría manifestarse si hay un nuevo Estatuto de Autonomía aprobada por el Congreso y por el Senado y por la mayoría de las fuerzas constitucionalistas de este país. ¿Por qué no puede haber un nuevo Estatuto en Cataluña y ese Estatuto someterlo a consulta como se sometió el anterior? Se han hecho cosas mucho más difíciles. Al final, guste más o guste menos, esto se soluciona dialogando y votando o no se solucionará. ¿Están saldadas todas las cuentas con el franquismo? ¿Pero qué me dice usted? Pero si estos si se fueron de rositas, todos. En absoluto, en absoluto. Queda mucho por hacer, queda mucho homenaje, mucho reconocimiento. Aquí lo que hubo con la transición es que mirar a otro lado porque todos los poderes fácticos estaban encima y si no, hasta hubo lo que hubo, ¿no? Con el golpe de Estado de Tejero, etc. También a todos aquellos que tuvieron que exiliarse, ¿no? Creo que es una deuda que tenemos con todos ellos, pero sobre todo y también con la propia democracia española. Yo creo que es mejor conocer la historia, intentar no cometer los mismos errores y mirar hacia el futuro. Tengo la desgracia de escuchar a Abascal de vez en cuando en el Congreso. Creo que lo que refleja es que queda muchísimo todavía por superar y por hacer. Hasta que toda la gente no tenga la misma consideración que tuvieron los otros muertos, creo que no están cerradas todas las heridas del franquismo. Ha costado Dios y ayuda sacar a Franco del Valle de los Caídos porque en realidad lo que hace es campar a sus anchas por muchas de las calles de la sociedad. Es que encima la desfachatez, como te habla, pues por ejemplo, los miembros de la familia Franco con este último episodio, ¿no? de sacar los restos del Valle de los Caídos. Si seguimos reabriendo o intentando enfrentar a los españoles continuamente desde la política de una manera muy irresponsable, difícilmente podremos seguir avanzando. El franquismo sigue presente y muy presente en la estructura económica, en los poderes económicos de nuestro país. En otros ámbitos también, la desfachatez, como se habla aquí, de reconciliación, etcétera. Bueno, reconciliación, pero que tuvieron que tragar, fue la parte que perdió la guerra. Creo que hasta que cualquier persona que tenga a alguien enterrado en cualquier parte de este país, y quedan miles, pueda recuperar a ese familiar y cumplir una promesa a un padre, a una madre, a una abuela, y que descansen en paz, hay heridas que no se pueden cerrar. La solución tiene que ser para fortalecer la convivencia de los vivos, algo que no parece ser o no parece estar entre los objetivos de Pedro Sánchez. ¿Cree que debe negociarse una reforma constitucional? Plantear una reforma de la Constitución cuando el secretario general del Partido Socialista no sabe si España es una sola nación, si son varias naciones, si son varias, cuántas naciones tenemos en España. Parece poco serio. Sí, estoy convencida y además yo lo he defendido en muchas ocasiones. Bueno, hay un debate y tiene que haberlo. Que fuéramos capaces de llegar a aquel espíritu que impregnó a los primeros políticos y ser capaces de hacer una reforma. Pues es que cambiar la Constitución en este país es complicadísimo. En otros lugares se ha hecho, ¿por qué no se puede hacer en España? Están 2/3 del Senado, 2/3 del Congreso, una derecha democrática, una izquierda valiente y casi sangre de dragón. Porque tenemos que hablar
de blindar, en este caso, por ejemplo, en nuestro sistema de pensiones, porque tenemos que hablar de profundizar en nuestro Estado autonómico. Mire, yo lo que creo es que no se puede hacer una modificación constitucional a medida de una comunidad autónoma. Trata de fortalecer ese estado de las autonomías que tenemos, de que las competencias sean exactamente iguales y de no utilizar las competencias como cesiones a movimientos independentistas. Creo, en definitiva, que si la Constitución debe ser reformada es para blindar los derechos sociales, para revertir las privatizaciones en sanidad y en educación, para garantizar que nuestros profesionales, los que se están jugando la vida extinguiendo los incendios o los que se están jugando la vida y están salvando vidas en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la gente que está trabajando y levantando este país pueda de verdad tener una vida digna y unas condiciones de trabajo dignas. ¿Cree que España debería definirse como un Estado federal? No. Sí, estoy completamente segura. Yo ya sé que es el mantra de los socialistas, pero mira, aquí España tiene un problema territorial, pero básicamente lo tiene en el caso vasco y el caso catalán. En cuanto al federalismo, pues la verdad es que desgraciadamente se cura viajando por España. España se define como una nación de naciones, pero todos sabemos que eso es una definición fake. Y bueno, pues arbitrar unas relaciones bilaterales, unas fórmulas de entendimiento en el trato, digamos, entre las instituciones centrales y los gobiernos y las instituciones vascas y catalanas. No es un Estado federal, porque si no, no tendríamos la situación que estamos viviendo. Yo creo que lo importante no son las definiciones, sino los contenidos. Creo que España la definimos todos en el año 78, con una enorme mayoría. Federal, confederal, creo que hay muchas posibilidades y que eso tiene que formar parte de la mesa de diálogo en la que podamos exponer diferentes posiciones que nos permitan articular un proyecto de convivencia. Hay que perder el miedo a llamarnos como un Estado federal y a entender que este es un país plural, aunque algunos no lo quieran ver. España se define como un Estado autonómico y entendemos que así se tiene que definir. ¿Cree que la desigualdad creciente es un problema serio en España? Lo es en comunidades autónomas como Madrid, donde los últimos datos que tenemos de la Unión Europea es que Madrid es la comunidad más desigual de toda Europa. Sí, y además justamente se publicaba que han aumentado el número de millonarios españoles. Sin duda, es uno de los principales retos no solamente de España, sino de Europa y del conjunto de la humanidad. Los índices de pobreza, de exclusión social a lo que nos llevó la crisis que empezó en el 2011 no se han atajado. Las políticas del Partido Popular de recuperación de empleos, volvíamos a ver familias donde todos los miembros, al revés ¿no? de la época socialista, en que había muchas familias en que ninguno de sus miembros trabajaba, volvíamos a ver muchas familias donde todos sus miembros trabajaban y empezamos a cerrar esa gran brecha de desigualdad que abrió la crisis de las políticas de Zapatero. Tenemos que adoptar medidas, pues diría que en todos los ámbitos de la política, pero por ejemplo la igualdad laboral. Por ejemplo, esa es una de las desigualdades que me preocupa especialmente porque es una desigualdad que viene cronificándose. Tenemos que asegurar dos cosas. Primero, la independencia de las mujeres y segundo, la seguridad. Hay que poner medidas para que a las mujeres no se nos siga preguntando si queremos ser madres o no, para que no se nos pongan topes en este caso, que tengamos que decidir si vamos a coger una baja maternal o no. Y esa brecha salarial sigue existiendo y ronda el 14%, es altísima. Y sobre todo intentar ayudar a esos colectivos en riesgo de exclusión que tienen un plus añadido simplemente por su género, como el caso de las mujeres, ¿no? Si hay crisis económica, ¿se deben bajar los impuestos? Bueno, cuando hay crisis económica hay que tomar un paquete de medidas. Por supuesto, hoy más que nunca es necesario hacer un buen análisis y bajar los impuestos. Ningún organismo internacional, ninguno, le está recomendando a España que baje los impuestos. Lo que no se puede hacer es utilizar continuamente el hecho de subir y subir impuestos. No estoy con esa tesis de
de bajar los impuestos porque sí. Solamente los neoliberales más salvajes dicen que pagar impuestos es malo. La pregunta es ¿a quién? Lo que tenemos que encontrar es un equilibrio justo a la hora de que esos impuestos sean pagados bueno, pues de manera equitativa, ¿no? Y que quienes más tienen pues más aporten. Yo soy partidario de que los impuestos siempre sean progresivos y no café para todos. La gente lo que tiene que ver es que aquí debería haber una tributación justa y sobre todo proporcional. Cada vez que alguna fuerza política, en este caso el Partido Popular, se presenta a unas elecciones diciendo que va a bajar los impuestos, lo que nos encontramos luego es que sube todos los impuestos, sobre todo a las clases medias y trabajadoras, y lo que sí hace, eso sí, son amnistías fiscales a los de siempre. Al final, a un currante que cobra 1.000 euros le haces estar en un tren atestado cada mañana y con parones y que a la que llueve se para y todo esto, pues evidentemente considerará que igual Rivera dice la verdad. Comunidades donde nosotros gobernamos se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones o lo estamos eliminando. En las que gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista, y pongo de ejemplo a Canarias, acaban de presentar unos presupuestos y lo primero que hacen es poner el impuesto de sucesiones y donaciones y además subirle los impuestos a todos los ciudadanos. Lo que necesita este país es una reforma fiscal, que pague más el que más tiene, desde luego no las clases medias y trabajadoras, que han sido las que más han aportado en la crisis económica. No es momento de subir impuestos, porque en este momento lo que hay que preservar es el empleo, ¿no? La debilidad que tienen siempre los gobernantes, es decir, que suben los impuestos a los ricos, pero al final lo que suben son la imposición indirecta. Es decir, creo que hay que bajar el IVA y los impuestos que son indirectos, bajar los impuestos a las rentas más bajas, que son las que ahora mismo más contribuyen a nuestro sistema fiscal, y subírselo a aquellos que hasta ahora han disfrutado de privilegios fiscales de todo tipo. Subir los impuestos, como están proponiendo los socialistas, de la mano de Podemos, va a acarrear un lastre para la economía española. ¿Hay algún asunto en el que le cueste formarse una opinión? En 1 millón cada día. Y creo que es bueno. Jolín, muchos, claro que sí. A ver bueno, pues me enfrento a un problema nuevo, tengo muchas dudas. Mire, no, yo creo que uno tiene que formarse la opinión mediante la información. Creo que es bueno, solamente la derecha tiene una seguridad granítica. Pues sinceramente no he encontrado todavía un asunto en el que me cueste formarme una opinión. Sobre todo en aquellos que son intolerantes y que solo ven la política de una sola manera. Siempre trato de formarme una opinión lo más ponderada posible, por lo tanto, teniendo en cuenta opiniones distintas para poder llegar a obtener la mía propia. De eso se trata también, ¿no? De estudiarlos, de entenderlos, de ponerse en distintas posiciones para formarse una posición propia. Mi obligación, mientras sea representante de la gente, porque así me elijan, es escuchar todas las opiniones, incluso las que menos me gusten. Creo que efectivamente las opiniones se forman y eso requiere escuchar mucho, leer, aprender. Me documento, me informo, pregunto a gente que sabe, que es lo mejor. ¿Hay que prohibir que los coches particulares entren en el centro de las ciudades? Pues mire, me encanta esa discusión ahora. La tendencia de las ciudades debe ser cada vez peatonalizarse más. Hace casi 20 años yo llegué de alcaldesa a San Cristóbal de la Laguna. Las primeras decisiones que tomamos el equipo fue peatonalizar el centro de la laguna. Es fundamental por la salud de la propia gente que vive en las ciudades. Hay 800.000 muertes al año en Europa, precisamente por contaminación. Comerciantes estaban furiosos, me pusieron esquelas en los escaparates que ponía: aquí muere el centro histórico de la laguna. Murió no. El centro histórico lo recuperaron las familias, los niños, la gente. Carmena dejó Madrid con el aire más sucio, dejó una multa por no cumplir las normas de calidad del aire. Es otro ejemplo de cómo el medio ambiente no se arregla con demagogia. Yo no hablaría de prohibiciones, hablaría de regulación. Hacer medidas que permitan reforzar lo público, el transporte público, Y fomentar también la movilidad alternativa. Y que se tiene que complementar con un transporte público de calidad, con mejores precios, etcétera, etcétera. Cuando acaben las elecciones el 10 de noviembre y regrese a casa, ¿qué serie se pondría en la tele? Pues una serie que no me hiciera pensar. Bueno, vamos a ver, pues...
Big Little Lies, que hay una parte de la última temporada que todavía no he visto y me apetece mucho ver. Tendré que ver la de Vikingos, que la van a sacar ahí por diciembre, ¿no? Ahora mismo sucesor designado es... Acabo de terminar la segunda temporada de La Casa de las Flores y estoy empezando The Blacklist. Tengo a medias The Crown y voy a dedicar un poquito más de tiempo para terminarla. Bola de Drag, Bola de Dragón, castellano. Frankie Grace, que es interpretada por Jane Fonda. Es genial, ¿no? Pues acabo de terminar de ver Creedme, que es una serie que recomiendo a todos los españoles y a todas las españolas, que es una serie maravillosa sobre lo que se enfrenta a una víctima de violación.